¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buen día o buenas tardes o buenas noches según sea el momento que estás mirando este video. Hoy me encuentro ¿dónde? En la juguetería, papá. En esta hermosa fábrica que tantas alegrías me ha dado en lo personal, descubriendo qué lindo que era nuestro mar y años que yo no lo había aprovechado. ¿Qué estoy haciendo acá? Hoy un video muy pedido en el canal y que hace mucho tiempo que tengo ganas de hacerlo, pero demandaba tiempo, demandaba esfuerzo de molestar acá en fábrica para poner los modelos de los kayaks. Sí, ya estás sabiendo lo que vamos a hablar. Te voy a mostrar los modelos de Seaton Top con sus benevolencias probadas. Esto porque, a ver, creo que la gran mayoría sabe que yo hace años que pesco sobre estas embarcaciones. Saben que generalmente aconsejo algunas cosas, otras no, otras sí, y que tiene fiabilidad, que eso es lo importante. Así que hoy vamos a desmenuzar acá cada modelo con virtudes, pros y con cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, dale, seguime y ya vamos enseguida. Previo te voy a mostrar estas bellezas que, ay Dios, se me cae la baba. Qué belleza que es esto, Dios, es una juguetería. Mirá lo que es esto. Hermoso. Me quiero llevar todo. Bueno, y ya estamos acá en la familia de los Kai. Tanto el Kai 3 como el Kai denominado 1, que en realidad es Kai solo. Y ahí te estoy mostrando los logotipos en este momento y vamos a hablar un poquito primero del Kai 3, este kayak que ahí lo tenemos al camarógrafo que es un genio. Vaya el abrazo para Facundo que lo va a estar mirando seguramente, un genio, el hombre y un amigo de años de hecho. Bueno, Kai 3, un kayak esquilado para disfrutarlo tanto de uno, de dos personas o tres personas, es decir, uno en la parte delantera, uno en la parte trasera, es decir, la más cercano a popa, y uno en la parte central. Este kayak tiene una gran potencialidad llevada, digamos, a pleno. ¿Cuál es? ¿Por qué digo potencialidad? Porque casi nadie usa tanto peso sobre este kayak. Este kayak soporta aproximadamente entre 280 y 300 kilos de peso. Probado, 280 o 300 kilos de peso en esa franja anda. Permite una carga increíblemente, lo hemos probado con gente de 100 kilos, por eso me atrevo a darte esta característica. Como detalle principal, te permiten disfrutar del agua en familia. Podés ir con un amigo, podés ir, no sé, con tu hijo, con tu señora a pasear. Ya por ahí no sé si te gusta la pesca o no, pero te da una gran posibilidad de navegar aguas tranquilas, si vas de A3, o aguas un poco más movidas, recomendándote que si van tres, tienen que ser tres personas medianamente afianzadas con el tema del mar. No por estabilidad del kayak, que es súper estable, sino porque el que no está acostumbrado a estar de a tres personas sobre una misma embarcación puede notar que quédate quieto, no te muevas, u otro tipo de cosas que a veces nos pasan. Este kayak en particular es un kayak de 3,80 metros de largo. Tiene los materiales que son con filtros UV, con lo cual la decoloración por el paso del tiempo es mínima. Qué bonito que es este color, a mí particularmente me encanta. Ahí le vamos a pedir a Facu que nos empiece a mostrar la parte superior. Bueno, la parte del cockpit delantero, donde acá podés ver un espacio exactamente pensado para el palista delantero, donde acá podés colocar un asiento. Tenés un tambucho de fácil acceso para guardar si llegabas carnadas, otro tipo de cuestiones. Los reposapiés espartanos que vienen cómodamente como para que vos puedas agarrar y sentarte, cosa que voy a hacer ahora. Vos te sentás acá cómodamente y tenés tres posiciones o cuatro. Yo mido 1,81 m. Mirá cómo voy con los pies perfectamente estirados y una posición perfecta para poder remar.
un portaobjetos en el interior y después nos vamos a la parte media también que viene con el asiento ya preparado. También me voy a sentar para que vos lo veas. Mirá, el que va adelante va acá, tenemos un espacio casi de 90-80 centímetros entre la espalda del que va adelante y yo, si fuera el palista medio, si vamos de A3, pero esto no es todo. Si fuéramos solo de A2 como kayak doble, yo voy sentado acá atrás, con lo cual acá esto es una locura. Vos fijate, de acá hasta allá no me llega el brazo, no me llega extendido el brazo para llegar a tocar al palista delantero. Con eso te estoy diciendo que como kayak doble es impresionante el espacio que tenés, tanto para llevar cosas, tanto para movilizarte si no coordinás el remo con el de adelante. Verdaderamente un kayak súper espacioso. En la parte trasera podemos ver acá un nuevo sistema que la verdad me encantó, en donde vos podés colocar el tambucho, que ahora después te lo vamos a mostrar seguramente, y acá viene el famoso cajón de popa, que yo ya me estoy acostumbrando a decirle tambucho y no lo es. El cajón de popa donde vos podés llevar la carga. Bueno, la maniobrabilidad de este kayak en el agua es excelente, lo que es el desplazamiento sobre el agua también es excelente, tiene muy buena velocidad, aprovechamiento de la remada y por sobre todas las cosas, para hacer un kayak triple, porque estamos hablando de un kayak 2+1, el peso que posee verdaderamente está muy bien dentro de los límites. ¿Sí? Hasta acá te voy a presentar el Kai 3, donde también tenemos acá algunas cositas más que los vamos a ver sobre otros kayaks. Ahora después seguimos con el próximo familiar de la línea Kai. Bueno, vamos desmenuzando el Kai, de la familia de los Kai. Como principal diferencia con el Honu es el alto del puntal. Como ahí estás viendo, el puntal del Kai, como podés ver, ahí Facu te va a hacer de nuevo. Facu, un genio, les voy diciendo, un amigo y un genio, filmador. 35 centímetros, ahí se me movió la cinta, pero 35 centímetros de puntal el Kai. Bueno, el puntal del Honu, modelo Honu, como podés ver, ahí Facu va a hacer el zoom, pero zoom personal es esto. 33 centímetros el puntal, ¿sí? Y bueno, después la segunda diferencia con el Honu, que es uno de los modelos más vendidos de la firma junto con el Zoom Raider, es esta. Facu, vos que sos el crack. Tenemos en la parte delantera una tapa con un habitáculo muy cómodo, como para llevar, por ejemplo, un kit de fondeo, el ancla ISIC u otra ancla que vos quieras. La verdad es que esto es una comodidad muy buena para llevar algo. Las diferencias con el Honu en este modelo, que es el hermanito, en la parte de las bordas redondeadas, un kayak que tiene bordas muy redondeadas, ahí le vamos a pedir a Facu que vamos a mostrar el Honu un cachito, mientras tanto que su hermanito es más cuadrado en la parte de las bordas, sí, esa es otra de las diferencias. La primera que vimos, alguna diferencia, el puntal más alto el Kai, el Honu, y la segunda y más visible diferencia, lo que son las bordas redondeadas. Seguimos con el Kai, vamos con el Kai. En la parte interior, en el cockpit, tenemos también lo que es una tapa con un tambucho, esto se llama tambucho, ¿sí? Donde podemos guardar la carnada, elementos que no queremos ante una revolcada que los perdamos. Tenemos un portaobjetos en la parte central y el cockpit, me voy a volver a sentar acá, mira, ya estamos hablando de un cockpit impresionantemente grande como para una persona ya que tenga un buen volumen. No estoy diciendo gordo, no digan gordo, gordo no. Una persona que tenga buen volumen va cómodo. Fíjense que yo estoy con las piernas estiradas y ahí Facu te va a mostrar que no llego a tocar la parte última del cockpit. Vos fijate, no llego a tocarlo y estoy sentado bien al fondo. Por supuesto tenemos acá los implementos para poner las cañas, para poner el remo una vez que llegamos al lugar donde vamos a pescar.
Este es un kayak que mide 3 metros exactos de eslora por 86 centímetros de manga. La manga es el ancho, ¿sí? El puntal ya lo vimos y te voy diciendo que las capacidades que tiene este kayak en la parte trasera son muy similares al Honu. Ventajas que tiene sobre el Honu este kayak: la parte delantera para llevar elementos, como ya te mostraba. Es un kayak muy lindo para andar en lagunas, también en el mar. Tiene unos reposapiés ultra cómodos, como ya viste, y la ventaja sobre el modelo Honu, según mi parecer, es el cockpit, que es amplísimo, como ya lo pudiste ver, ¿sí? Muy recomendable, conserva bien el rumbo y es un kayak hermoso, como ya viste, ¿sí? Ahora vamos a ir con el Honu. Ya estamos en el modelo Honu, uno de los emblemas de la marca Seaton Top junto con el Sunrider, conocidos por supuesto. Modelo Honu, entre sus benevolencias, estamos hablando de una capacidad de carga muy buena, aproximadamente 160 kilos de peso, es decir, peso total estamos hablando. Tenemos un cockpit que vamos a hacer la prueba también. Ahora me voy a sentar, mide 1,80 m, un cockpit muy amplio. Ahí Facu te va a mostrar. Yo me voy a sentar nuevamente. Mira, casi no llego a tocar la punta con los pies del cockpit, sí, las pedaleras espartanas. Tenemos acá un reposaobjetos que es un poquito más fino que en el modelo Kai, que como te mostré anteriormente es un poco más ancho. Obviamente tenemos acá para llevar el remo, todo lo mismo, exactamente igual que el Kai. Como te mostraba anteriormente, la borda es un poquito más cuadrada, más de bordes más filosos, se podría decir, pero no es filoso porque esto está perfecto, sino que dependiendo de la redondez del Kai al Honu, ya tenés una diferencia. Después, por supuesto, el tambucho central, como te mostré anteriormente, para llevar elementos que no quieras que se pierdan. La disposición de muy buenos invernales o dispositivos de auto vaciado bien grandes para vaciar, justamente valga la redundancia, rápidamente lo que es el cockpit. Este está armado con ya un asiento que es súper cómodo, que la verdad los recomiendo, está muy bueno. Y después las capacidades que tiene son similares a las del Kai, donde vos con un nuevo sistema podés ponerle el cajón de popa y demás. Es un kayak que está súper probado. Por ejemplo, mi amigo Miguel Vinciguerra tiene hace años el Honu. Está estilado, por supuesto, para personas con buen peso, con buen volumen. No dije gordo, dije peso y volumen. Después cada uno lo interpreta. Por ejemplo, yo que estoy pesando casi 100 kilos, ahí más o menos, es un kayak que conserva muy bien el rumbo, que es muy estable y que ahora después lo vamos a hacer una comparativa, que es la que todo el mundo está esperando. ¿Con cuál? Con el modelo que es el que yo uso. ¿Sí? Kayak Honu, la verdad, creo que mucho más no puedo hablar de él porque ya está recontra probado y que es un kayak con unas virtudes que ya están más que dichas por todos lados. ¿Sí? Ahora vamos a buscar el último modelo y seguimos con el video. Y como por arte de magia, mira, lo cambié de color. ¿Vieron lo que es la tecnología? Facu, un genio. La verdad es que me ha traído kayak, lo hemos probado, lo miramos, a ver cuál sale lindo para que ustedes disfruten del video. Gracias, Facu, un genio, ¿eh? Estamos con el Honu y te faltó decir algo, Mateo. ¿Cuánto mide este kayak? Bueno, el kayak tiene de eslora, es decir, el largo, 306. 306, me parece que yo un par de veces hago un mea culpa, te he dicho 304, mentiroso. 306. Y el ancho es de 84 centímetros, nada más ni nada menos que 84 centímetros. Quédate con esas medidas que ahora vamos a hablar de la estabilidad. Tranquilo. Vamos a ir con corte, Facu, o sin corte, ¿cómo te gusta? Con corte, listo. Vamos a cortar y vamos a hablar de mi bebé. Vamos. Chachán, chachán.
Este va por partida doble porque va a formar parte de nuestras próximas aventuras, de la tuya. Me caí casi acá adentro. De la tuya y de la mía, ¿por qué? Porque voy a estar a partir de este momento con este maravilloso kayak que fue elegido. Modelo Seaton Top Sunrider. Ahí tenés en imagen la parte trasera que yo la filmé previamente para que lo veas. Y ahora vamos a hablar de algo. Todo el mundo está esperando a ver, seguramente este va a decir que es mejor que aquel mejor que este. No, pará, vamos despacito. Primero te lo voy a presentar. Las medidas de este kayak en eslora es de 3,50, 3,50 metros. Lo que es la manga es de 74 centímetros. La primera gran diferencia y la que hace que todo el mundo diga debe ser menos estable que el Honu. ¿Por qué? Porque el Honu dijimos que tiene 3,06 centímetros de eslora y 84 centímetros de manga, es decir, es más ancho. Por ende, la persona que no conoce mucho de náutica ve que es más ancho y si es más ancho, obviamente debe ser más estable. Pero no todo pasa por ahí en lo que refiere a estabilidad. Vamos a mostrar acá la primera parte con el camarógrafo Facu, que es un genio, que está rompiéndola. Primero y principal, nuestro querido kayak, que yo lo adoro. ¿Qué voy a hablar mal de este kayak? Si me ha dado todas las alegrías, y este me va a dar más. Tenemos la tapa de proa, que viene con un pequeño asiento. Ah, nadie sabía que era. Esto es un asiento. ¿Para qué? Yo lo voy a hacer. A ver, yo tengo una cola un poco amplia. Es para llevar una criatura. Es decir, llevar una criatura de 8 años, 9 años, alguien que pese hasta 40 kilos. Yo he llevado a mi señora pesando 60 kilos, no he tenido problema, pero por ahí lo más cómodo es para llevar una criatura. Es decir, la criatura, poco grande la criatura, ¿no? Se sienta acá y va a apoyar los piecitos acá, donde ahí Facu seguramente te va a mostrar. Estás hablando de un tipo de 1,80 m, ¿ves? En donde tiene acá, la criatura va a apoyar los piecitos acá y vos vas a pasar tus pies por acá al medio. Y va a ir cómodamente sentado como si fuera en un kayak doble sin cerdo. ¿No lo sabías? Primer ventaja que tiene sobre los anteriores kayaks, ¿sí? Pero seguimos con más. Facu ahí sigue filmando. La verdad, Facu, ¿querés trabajar en el canal? ¿Vos qué decís? Sí, va a laburar en el canal. Primera ventaja. La segunda, sacamos la tapa, tenemos un gran habitáculo aquí, con un dispositivo de auto vaciado para llevar el ancla, alguna bebida, si querés que se refrigere en verano cuando hace muchísimo calor. Esto se baña acá adentro con el agua de mar, o el agua de la laguna, o el agua donde estés navegando, y el agua siempre tiene menos temperatura que la temperatura ambiente del aire. Entonces, lo que vos pongas acá va a estar medianamente un poquito más refrigerado que si lo llevaras, por ejemplo, en el dispositivo que tendrían los otros kayaks para llevar una botella de agua y demás. ¿Sí? Vamos a poner de nuevo la tapa de proa y vamos a seguir hablando sobre esta belleza que es el Seaton Top Sunrider. Tenemos unos amplios dispositivos de auto vaciado que son muy rápidos, es decir, si a vos te agarra una ola acá, se te mete todo el agua adentro. Por estos dispositivos de auto vaciado invernales, desagua rapidísimo el agua, valga la redundancia, y podés agarrar y sacar todo el contenido del cockpit. El cockpit de este kayak, ahí lo vamos a ver, Paco me está filmando. Súper cómodo, volvemos sobre mis medidas, peso 100 kilos y gordito, un poquito rellenito, 100 kilos, mido 1,80 m según la época del año, porque a veces uso tacos largos, habían mido hasta 1,83 m, no mentira, 1,80 es mi medida, y para mí este kayak tiene esta particularidad que Facu ahí te la va a mostrar. La última parte del reposapiés a mí me queda como una media, porque quedo perfectamente apoyado, todo completo el pie, no solo una parte. Entonces por eso a mí me gusta, quizás en lo personal, un poquito más. Lo que refiere a estabilidad, están todos esperando eso, son malos, quieren que hable de la estabilidad de este kayak. Dijimos que el Honu mide 84 centímetros de manga y que este mide 10 centímetros menos, que es 74 centímetros de manga. Respecto a la estabilidad, y lo que muchos hacen es basarse en solo esos dos conceptos, el largo, la eslora, y el ancho, la manga.
Pero hay otro factor que es muy importante y que nadie te lo dice. Este kayak tiene el centro de gravedad del cockpit, en donde está el punto principal de apoyo del mayor peso, es decir, de tu corporeidad, más bajo que el del Honu que recién estuvimos viendo. ¿Cuánto más abajo? En este momento, sinceramente, tendría que agarrar una cinta métrica y medirlo, lo cual lo vamos a hacer después de cortar el video, o por ahí corto acá y lo empalmo. Pero está bastante más abajo. Eso crea un centro de gravedad bajo y hace que el kayak tome mayor estabilidad, aún siendo más fino. Por ende, entre el Honu y el Sunrider, en lo que respecta a estabilidad, son prácticamente imperceptibles las propiedades que tiene tanto uno como otro, siendo que por ahí, en lo que es el desplazamiento de un kayak y del otro, sí tenés algunas benevolencias de aprovechamiento mayor de la remada en este modelo respecto al otro. Son mínimas las velocidades que podés desarrollar misma persona, con misma potencia, con mismo remo en este, tanto como el Honu. Pero existen, eso lo tenés que saber. Otro tema a tener en cuenta, que ahí Facu me va a filmar el bulbo en la parte delantera del kayak. Vamos a bajar bien hasta el bulbo, que es esta parte de acá. Bueno, esto que estás viendo acá hace que corte muy bien el agua y justamente con esta parte del casco genera una estabilidad increíble. En lo que respecta a capacidad de carga, ahí sí no te puedo mentir, en el Sunrider es un poco menor que en el Honu, y ahí nos vamos con Facu para atrás, ¿sí? Les digo, Facu me está por pegar, le estoy haciendo hacer cada movimiento, es una cosa de loco. Vamos a volcar el asiento. Lo que son las capacidades de carga para llevar, tanto sea pescado, cosas de travesía y demás, tiene una benevolencia. Este kayak sí, podés meter elementos más largos que en el Honu, por ejemplo, una cañita que sea de las que son desarmables, o un palito para armar la carpa, que por ejemplo en el tambucho del Honu no te entraría. Pero no nos quedemos con eso. Este kayak puede soportar 140, 150 kilos de peso, cuando el Honu tiene 10 kilos más de soporte de peso. Y parece que no, pero en el agua sí se siente. Cuando vos querés cargar demasiado el kayak con, por ejemplo, pesca, como hace mi amigo Leo, que lo carga hasta que no da más, y tenés 10 kilitos más que soporta el Honu respecto a esto. Así que no te puedo decir que no, porque ahí sí te estaría mintiendo respecto a las capacidades de carga. Por lo que es estabilidad, tienen exactamente la misma estabilidad uno que otro, ¿sí? Así que bueno, hasta acá hemos hecho una review de los principales modelos. Yo no sé si sería bueno un Waikiki, pero ya me parece que con esto estamos sobre los principales modelos que te ofrece la marca actuales, y que bueno, ahí de acuerdo a lo poquito, mucho que te haya aportado, vos podés agarrar y elegir el que te guste. Acá abajo en la descripción vas a tener la web del fabricante, es decir, de acá de mi amigo de Sit On Top, para que lo puedas adquirir. Tienen una atención increíble, te van a saber decir qué modelo por ahí, y según para lo que lo quieras te conviene más. Así que desplegá acá la descripción del video y ahí vas a tener toda la información. Gente, hasta acá esta review muy por arriba, pero que creo que va a servir, de los principales modelos de la firma que están comercializándose, y espero que te haya gustado el video. Si es así, bueno, en este redondelito que tenés acá, haces clic, te suscribís y obviamente me seguís. Y en este que está saliendo acá, mirás el próximo video. Chao, nos vemos la próxima.